reformas laborales, que derogue las reformas de las pensiones. Y si nosotros estamos en un gobierno, algunas cosas van a cambiar en este país. Sabemos que sempre estades vos ao noso lado para protegernos e transformar esta sociedade. Si non derrogamos as reformas laborais, viviremos sumidas na precariedade. Nos vai a vida nelo. A tarefa máis importante que tiñamos Unidas Podemos no Congreso era votar o Partido Popular. Que paguen os que teñen as rendas fiscais en paraísos fiscais. Los derechos de hoy, por lo tanto, son las luchas de ayer. Y si queremos tener derecho mañana, tenemos que luchar hoy. Un goberno valiente que derogue a lei da amnistía, que poña no seu sitio a familia Franco e que nos devolva para todos e para todas o Pazo de Meirás. Non podemos seguir sendo as traballadoras as pezas que sufrimos as consecuencias de auténticos espolios como é o caso da Alcoa. Alcoa non se pecha, defienda nuestra soberanía, gobernemos mirando para los trabajadores de este país. A Penode, pública, galega y gratuita. El Estado tiene que cumplir sus compromisos para con Galicia. Ustedes nos decían, no hay ningún problema con el monocultivo del eucalipto, 23.000 hectáreas quemadas y eso sí, la industria papelera de sus amigos contenta. Galicia no ardió, la quemaron sus políticas. A los más de 114.000 desaparecidos que continúan enterrados en el Valle de los Caídos y en tantas cunetas y que tenemos que sacar. El fascismo vuelve a recorrer Europa, ese con el que se alía el señor Rivera, ese con el que flirtea el señor Casado. Queremos gobernar. Só si somos determinantes poderemos gobernar para sermos capaces de cambiar a vida da xente. Sempre nos dixeron que non se pode, pero o próximo domingo o teu voto vale o mesmo que o de Florentino Pérez, que o de Botín ou que o de Abascal, Casado e Rivera. Chegou a hora do pobo, da mocidade, das mulleres que todo o cambian. Por eso pídoche que poñas en valor o teu voto. Coa túa forza, Galicia será goberno.